Cuando en marzo del año 2020, por razón de la pandemia del COVID-19, se ordenó el confinamiento y por lo tanto el cierre forzoso de las escuelas, realmente era irrazonable pretender que el Departamento de Educación estuviera preparado para atender una situación con la que no se había topado la humanidad en la historia reciente. Y muchos de los tropiezos, muchas de esas dificultades cuyas consecuencias todavía pagamos, se debieron sobre todo a lo inusitado de la situación. Existen, sin embargo, ciertos asuntos que pudieron haberse manejado de forma más prudente y existía sobre todo la esperanza que de esa experiencia tan amarga el Departamento de Educación hubiera aprendido algunas lecciones, sobre todo en lo que respecta a la falta de servicios para los niños y niñas con diversidad funcional. Y de eso es que se trata este informe, que de alguna manera es un seguimiento al primer informe que presentó la Comisión Especial para la Monitoría del Programa de Educación Especial, que trataba de cómo había sido ese inicio de la pandemia y cuáles habían sido los efectos en ese momento para los estudiantes. Este informe perseguía el indagar qué medidas estaba tomando el Departamento de Educación en caso de que por diversas razones tuviéramos que regresar a una suspensión prolongada de clases. Y se refiere no únicamente a la pandemia, sino, por ejemplo, a un huracán que cause daños importantes, a terremotos, que es una situación que todavía se vive en el suroeste, o a la crisis térmica que fue objeto de tantas denuncias durante el pasado año escolar. Y desafortunadamente esas lecciones no fueron aprendidas. De los testimonios que desfilaron ante la Comisión Especial para atender este asunto, sobresale naturalmente el del Departamento de Educación, que contiene como datos sobresalientes lo siguiente. Primero, al departamento se le pidió que viniera preparado para contestar qué forma de avalúo había adoptado para determinar cuál había sido el efecto en el aprovechamiento académico de los estudiantes el confinamiento de la pandemia. Y el departamento, por voz de la doctora Noelia Cortés, secretaria asociada de Educación Especial, reconoció que el único sistema que tienen son las pruebas meta. Y la propia doctora Cortés, con todas sus letras, dijo que ella no confiaba en ese método de avalúo como una manera de medir las capacidades de un estudiante. Por lo tanto, el departamento no hizo ni siquiera un intento, a pesar de lo documentados que hay algunos rezagos, por ejemplo, en lectoescritura, en los niños y niñas de los grados primero a tercero y otros rezagos que todos y todas conocemos. Entonces, no ha habido un intento del departamento de documentar, de llevarle algo de cientificidad a ese proceso. En segundo lugar, el Departamento de Educación a estas fechas no ha convocado ni a las maestras, ni a las familias, ni a las proveedoras de servicio para conversar sobre esa experiencia que para algunas comunidades fue ciertamente traumática. Entonces contrasta esa cerrazón centralizada del departamento con el afán que tienen con la adopción de un mecanismo de descentralización que, como todos y todas sabemos, es un mecanismo importado, es una idea que proviene del secretario Cardona, el secretario de Educación del Gobierno de los Estados Unidos, pero en las cosas sencillas, mínimas y urgentes que están a su alcance, el departamento ha preferido desoír totalmente a las comunidades escolares. Finalmente, se le pidió al departamento que trajeran la documentación que evidenciara qué tipo de preparación hay disponible para la repetición de un evento como el del confinamiento y el resultado fue este documento. Un documento de 14 páginas, se llama Guía para adaptar el calendario de secuencia curricular y adecuar el contenido curricular en situaciones de emergencia. Y lo único que persigue este documento, paradójicamente, es seguir desatendiendo las realidades especialísimas de una suspensión prolongada de clases. La única preocupación del departamento, y este es el resultado de estos años de evaluación, es, y de esto que se trata, cómo seguimos imponiendo exactamente los mismos estándares y exactamente la misma metodología en situaciones completamente anómalas. Entonces, realmente es un ejercicio de sinrazón
porque lo que busca es esconder que cuando los niños y niñas están en sus casas, cuando dependen de educación a distancia, cuando algunos no tienen acceso, ¿cuál es la respuesta del departamento? No, no, no. Aquí tenemos que seguir actuando como si nada estuviera pasando. Y esa es la receta que formalmente ha provisto el Departamento de Educación. En el informe se consignan las recomendaciones que fueron sugeridas por las distintas organizaciones magisteriales, comenzando, por ejemplo, con la necesidad de mayor comunicación entre las entidades gubernamentales. Según declaró la profesora Migdalia Santiago el 13 de marzo del 2020, las organizaciones agrupadas en el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública se reunieron con el entonces secretario de Educación, Eligio Hernández, y el secretario les dijo el día 13, no le hagan caso a todo eso que aparece en las noticias, eso no va a llegar aquí, no vamos a tener problemas con el COVID, no se van a cerrar escuelas. Eso fue el viernes. El domingo la gobernadora estaba anunciando el cierre de todas las escuelas sin que se tomaran las previsiones que uno pensaría elementales y básicas, como permitir que las maestras tuvieran acceso a sus materiales educativos. De pronto todo se cerró, nadie tenía registros escolares, nadie tenía ni siquiera cómo comunicarse con las estudiantes, no había cómo dar clase, no había ningún tipo de pensamiento o preparación porque el secretario de Educación 2 días antes no sabía que se iban a cerrar las escuelas. Entonces, este es el tipo de actitud que hay que repensar. El otro tema de gran preocupación es que a estas alturas, y esto es algo que está vinculado no solamente con un posible cierre, sino con lo que es la modernidad, es la falta de preparación de las maestras y maestros para manejar la educación a distancia. No basta únicamente con tener el aparato, que de hecho en algunas escuelas se ha denunciado que los grados más pequeños ya no tienen computadoras disponibles o que no se le ha dado mantenimiento al equipo que se repartió en aquella ocasión. Pero lamentaban amargamente las maestras y maestros el hecho de que el departamento invierte cuantiosas cantidades y muchísimo tiempo. Mañana, por ejemplo, es un día que no hay clase en las escuelas públicas porque es un día de preparación profesional. Y una de las cosas que consistentemente reclaman las maestras es que esos talleres parecen diseñados a la medida de los contratistas que los ofrecen y no de las necesidades reales del salón de clases. Y el tema de la brecha digital, el tema de una nueva pedagogía para la educación a distancia sigue estando ausente de esas prioridades del departamento. Otro elemento mencionado es la necesidad de consideraciones particulares para los niños y niñas con diversidad funcional. Cuando presentamos el primer informe, por ejemplo, yo mencioné el caso de un estudiante con severos problemas visuales que necesita letra agrandada y nunca llegó a su casa el cable que se necesitaba para conectar la computadora del departamento a la pantalla grande del televisor de su casa. Un cable impidió que una niña tuviera acceso a la educación. La incapacidad del departamento de diseñar cuál iba a ser la función de los asistentes. En algunos casos, por ejemplo, las intérpretes de señas, si una niña sorda no tiene su intérprete de señas, no importa cuánto empeño o buena voluntad tenga su maestra de corriente regular, esa niña está privada de su derecho a la educación si el departamento no determina de qué manera se va a proveer el servicio. El tema de los psicólogos y psicólogas escolares. El departamento no se ha encargado de preparar a psicólogos y psicólogas para el manejo de las crisis propias de estas situaciones extraordinarias. De hecho, hoy en día hay psicólogos y psicólogas escolares que están supliendo el trabajo de terapistas y esa no es su función. Y recuerdo en la visita que hicimos, señora presidenta, a una escuela en Peñuela, esa fue una de las quejas de la psicóloga escolar. La lanzaron a la escuela sin ningún tipo de preparación para una situación absolutamente extraordinaria, para una situación inédita. Otra de las recomendaciones es que al momento de una reapertura, después de la pandemia, o si hay que cerrar las escuelas por la crisis térmica o después de un huracán, es que haya prioridad para los estudiantes y las estudiantes de educación especial. Cuando se estructuró el regreso a las clases presenciales, no se consideró que había unas niñas que necesitaban mucho más que otras el volver a la rutina, el tener acceso a un espacio educativo. Y esa debería ser una consideración, de nuevo, que no está incluida ni de lejos en los programas que ha establecido el Departamento de Educación.
Otro asunto importante y tiene que ver con la diversidad de nuestras comunidades escolares fue objeto de muchísimos reclamos durante la pandemia. El tema de la alimentación en los comedores escolares. Hay niños y niñas, hay familias en este país que dependen de comedores escolares y debería ser una consideración especial del departamento, de nuevo, totalmente ausente de sus planes, cómo evitar que se repita el que haya niños y niñas que no pudieran tener acceso a su almuerzo como regularmente lo tienen durante el semestre escolar. Para los niños y niñas de educación especial, para sus maestras, para personal administrativo del departamento, también fue un inmenso reto el cumplir con los requisitos legales de la celebración de las reuniones de los comités de programación y ubicación, de la redacción de los proyectos educativos individualizados. Entonces, se trata del cumplimiento con el sistema o el mecanismo que debería, por lo menos aspiracionalmente, garantizar servicios para los niños y niñas, y tampoco se ha hablado de qué medidas se tomarían en un futuro cierre por tiempo prolongado. Hemos incluido además la recomendación de que el Departamento de Educación prepare módulos, materiales interactivos, recursos que estén disponibles para una eventualidad como la que ya conocimos durante la pandemia o tras los huracanes. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque estuve recientemente en la escuela Osuna en Atorrey. Esa es la escuela especializada en radio y televisión. Y a esa escuela el Departamento de Educación le ha encomendado la preparación de algunos módulos para que sean de utilidad a todas las escuelas. Y eso está súper chévere. Y sería buenísimo si la escuela especializada en televisión tuviera, por ejemplo, cámaras de televisión. Pero esa escuela especializada no tiene cámaras de televisión. Tiene un estudio hecho como se ha podido entre la facultad y los estudiantes. El departamento, para que veamos a dónde llega la insensatez, adquirió programación para edición de radio, pero las computadoras que tienen la misma edad de los estudiantes no tienen la capacidad de bajar esos programas. Entonces, habrá unas ideas que en teoría se puedan estar poniendo en marcha, pero no considerando las realidades materiales de nuestras escuelas, con el perjuicio que tendrá en su momento si regresamos a un cierre prolongado. De la misma manera, estamos recomendando la coordinación de más esfuerzos con el Departamento de la Salud, el establecer instrucciones que deban recibir las familias de manera más clara para la atención de la educación a distancia y el siempre urgente tema de la brecha digital. No es solamente tener los aparatos, es que se debe reconocer como un derecho y es radicado una medida a esos efectos, el acceso a banda ancha, y debe existir un programa de alfabetización digital que incluya todas las comunidades escolares, sobre todo a los padres, madres o abuelos o abuelas que hacen las tareas de crianza en la familia. Esos son en síntesis los hallazgos y recomendaciones de este informe que de nuevo revela que el departamento no tiene la disposición a reconocer que existen cosas que se pueden hacer mejor en caso de un nuevo cierre prolongado. Como ocurre en muchísimas instancias, la entidad a cargo de la enseñanza en Puerto Rico se resiste al aprendizaje.